Dios, te doy gracias por cada uno de los corazones que vamos a estar receptivos para escuchar tu voz. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de lo que hoy vamos a recibir. Espíritu de Dios, así como tú lo comunicaste, queremos que asimismo fielmente pueda ser comunicado a cada persona que hoy está recibiendo esta palabra. Dios, necesitamos escucharte. Necesitamos, Padre, como nunca antes, recibir tu palabra tal como tú, Señor, la has dispuesto. Yo te pido que hables, ministres a nuestro ser. Hoy, Dios, necesitamos que hoy nos hables y que pueda nuestro corazón recibir de ti, Señor, que podamos recibir una nueva recarga espiritual y que podamos, Señor, como el mensaje de hoy, Señor, resolver, Dios, nuestro pasado. Y a ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Y el pueblo de Dios dice sí y amén a eso. Gloria al Señor Todopoderoso. Así que el mensaje que Dios ha querido traer a nuestras vidas en este domingo es: resuelva su pasado. Resuelva su pasado. Y quiero, primero que todos, ponerlos al tanto de lo que Dios me ha hablado acerca de hablar de este tema, porque justo el miércoles ya tenía el tema, pero Dios me lo cambió el viernes. Es impresionante como Dios, me gusta cuando hace Dios eso, aunque a nosotros los seres humanos, los pastores, no nos gusta esto. La verdad me gusta porque sé que Dios va a hablar. Diga a la persona que tiene al lado, dígaselo ahí donde está: Dios me va a hablar hoy. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de ese pasado, y muchas veces nosotros ignoramos nuestro pasado y no podemos ignorar que en nuestro caminar, lastimosamente, nos encontramos en un camino lleno de espinas, lleno de piedras, lleno de problemas, ¿cierto? Y que de esos problemas y de esas dificultades que tenemos en la vida día a día, ¿sí? Nos encontramos que muchos de esos problemas no fueron resueltos. Y voy a hablar de un tema que es espinoso. Es un tema difícil, se los digo yo con todo respeto, porque yo también he tenido problemas con esa situación. Y que estoy resolviendo aún problemas de mi pasado, ¿sí? Porque nosotros, la mayoría de personas que estamos aquí escuchando este mensaje, muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo después de una edad adulta, ¿sí? La mayoría de los que estamos aquí. Pero lo que vamos a hablar hoy es acerca de las heridas, de las ofensas. Muchas veces pasamos de largo y no sabemos cuánto daño nos han hecho heridas pendientes, ofensas, traiciones, cosas que nos marcaron la vida, ¿sí? Y la pregunta es: ¿qué hacer cuando estoy herido? ¿Qué hacer cuando estás herido? Cuando uno recibe una herida, no hay que ignorarlo. No hay que ignorarlo. Como primer paso, hay que sanar la herida, ¿sí? No podemos creer que la herida de por sí se va a sanar, sino que más bien debemos hacer un proceso, debemos entender que hay un proceso para poder sanarnos. Y nadie puede estar, digámoslo así, nadie puede ser llamado al enfrentamiento, digamos así, los soldados, nadie puede enfrentar al otro enemigo, al otro, digámoslo así, al otro batallón enemigo, si nosotros no estamos realmente sanos. Y ese es el problema. Muchas veces caminamos en esta vida no entendiendo que hay heridas. Y si esa herida todavía está abierta, significa que todavía nosotros estamos heridos, estamos mal, estamos físicamente mal. Nadie puede trabajar en este momento o puede vivir bien si hay heridas. La persona atada al pasado, afligida por personas, no va a progresar, no va a progresar. Y quiero que vayamos, por favor, rápidamente a Mateo capítulo 18, versículo número 21. Vamos a ir a... Bien. Mateo capítulo 18, versículo 21. Vamos a leer, ¿sí? Allí dice la palabra: entonces se le acercó. Ok, dame un segundito que aquí hay un...
Me dio un problemita. Bien, ya. Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La pregunta fue una pregunta legal. Escucha, fue una pregunta legal. Fue una pregunta bien hecha. Fue una pregunta en la que Pedro estaba consciente de la dificultad que tenemos como seres humanos perdonar. Y lo más seguro es que Pedro, si hizo esa pregunta, es porque venía tratando una situación del pasado suyo en la que quizás era difícil remediar. Pedro hizo esa pregunta porque él sabía lo poderoso, escucha muy bien, lo poderoso que alguien se puede afectar por una falta de perdón. La falta de perdón es algo que agrava nuestro sistema de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestra manera de relacionarnos con los demás, hasta, escucha muy bien, hasta la manera de trabajar. Cuando una persona tiene una falta de perdón, esa falta de perdón va a carcomer, va a dañar su sistema de vida, va a dañar su vida, va a dañar su bienestar. Por eso Pedro le hace esa pregunta, le dice, ¿cuántas veces? Mire la pregunta que le hace, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y la palabra, él le dice, le está haciendo otra pregunta como una contestación, ¿sí? Pero no es una contestación, porque dice hasta 7 y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús la manera de responderle era no hasta 7, Pedro, sino te digo que el número que te voy a dar es 70 y el número no significa de conteo. Escucha muy bien, el conteo no es que la respuesta, sino más bien es ilimitablemente, no hay límite alguno para seguir perdonando. O sea, supongamos hasta 2 veces, 3 veces, 4, llego hasta al número 69 y hasta ahí pierdes el momento. Pierdes en que te siga perdonando. Después de 71 ya no tienes ninguna justificación de pedirme perdón. No. Esto lo que significa es que Dios pide de nosotros constante perdón hacia los demás. Y eso sí que es difícil. Es difícil para nosotros como seres humanos. Yo me he encontrado en ese momento donde muchas veces me siento ya cansado, agotado, fatigado de estar perdonando a una persona que me está haciendo daño. Es difícil para nosotros como seres humanos perdonar, pero te digo en el nombre de Cristo Jesús, si Jesús nos enseña que 70 veces podemos perdonar, escucha, y esto es al día, no es por años, es al día. Sí, yo no creo que en nuestras vidas nos topemos con una persona que nos haga daño o que nos ofenda 70 veces. Sí, esto es al día. O sea, el día de hoy tiene 70, una persona te ofendió, te pecó contra ti 70 veces. No, es muy difícil, ¿cierto? Pero Dios dice, es por día, ¿sí? Es por días. Esto, por eso vuelvo e insisto con esto. Dios nos enseña a perdonar. Pero me gusta mucho esta cuestión. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque hay gente que se encierra y no expresa el dolor. ¿Y qué hacen? Lo maquillan. Eso es lo peor que puede usted hacer y yo, que podamos nosotros maquillar o que podamos decir, no me dolió, no me afectó. Eso le dicen al ofensor muchas veces, le dice al ofensor con su, digámoslo así, nuevamente que se tiene que ver con esa persona, le dice, a mí no me afectó y lo minimizan y dicen que no le dolió mucho. Y hay veces que nosotros tenemos que reconocer que hay dolores que hay en nuestro corazón por esa persona, por la magnitud de ofensa que hubo, ¿sí? Entendamos algo también, las ofensas vienen más fuerte cuando vienen de alguien de confianza, cuando es de alguien familiar, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, duelen más. Por eso en Lucas 17 nos dice la palabra, nos dice que es imposible, que algo es imposible y es que no hayan ofensas, no hayan ofensas. En esas ofensas nosotros vamos a ¿qué? Vamos a encontrarnos de seguro en esta vida con una ofensa. Todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, hemos sido marcados por una falta de perdón a alguien que no le hemos dicho.
que no le hemos pedido perdón por esa persona. Hay veces que nosotros decimos, pero pastor, él es el que me tiene que pedir perdón. Yo no fui el que hice eso. Pastor, ¿usted qué me está diciendo a mí? Te estoy diciendo es que así mismo como el acto de Jesucristo que tuvo con nosotros de piedad y de misericordia, debemos nosotros también ofrecerlos a otros. La verdad, los seres humanos no merecen ser perdonados. Seamos sinceros en esto. Ningún ser humano se merece o es digno del perdón. Nadie es digno de perdón, ni yo soy digno de ser perdonado. Pero algo maravilloso es que Jesucristo vino a esta tierra para enseñarnos que a través de él sí hay perdón. Si él puede perdonar, si él pudo, digamos así, sacarnos de ese lugar tenebroso, ¿cuánto más nosotros debemos soltar a aquellos que nos han ofendido? Algunos lo que hacen es ponen su basura debajo de su alfombra. No sé si ustedes se han encontrado con aquellas personas que están de afán porque llegó una visita inesperada. Y lo que hacen es que poner la basura debajo de la alfombra para que nadie se dé cuenta de lo sucio que estaba el lugar, de lo mal presentado que estaba la casa antes de que viniera esa persona de visita. Muchas personas hacen eso en su vida y eso es el peor error que usted pueda tomar y yo, de querer disfrazar ese muerto, de querer disfrazar esa situación que usted está viviendo, queriendo decir, no tengo nada, está por debajo, no lo voy a sacar, no voy a hacerle saber a mi ofensor que me dolió. Y eso es grave, porque usted mientras que no reconozca su problema, usted todavía va a estar atado. Mateo 18, versículo número 25, nos enseña la palabra del Señor. Mateo 18, 23 al 35, nos habla sobre los dos deudores. Amén. Ahí mismo, sí, por favor, te invito a que tengas tu Biblia allí. Dice la palabra del Señor sobre los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí tenemos una clara parábola de dos deudores en los cuales Jesucristo nos está hablando, y es que en el reino de los cielos dice la palabra que así ha de ser, y es que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía, ¿cuánto? Le dice la palabra, le debía 10,000 talentos. Le debía cerca de, por ejemplo, a nivel colombiano, plata colombiana, le debía cerca de 200 millones. 200 millones le debía, ¿sí? Entonces dice aquí en el relato, dice que este no pudo pagar. Entonces el señor al cual él le debía, mandó a todos a venderle, a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase esa deuda. Entonces ese siervo, mira, al notar el siervo que el problema se había vuelto un problema tenaz, un problema muy grande, muy cruel, porque no solamente lo iban a meter a él a la cárcel, él iba a estar entonces encerrado. ¿Por qué? Porque le debía a alguien y no pagó. Entonces, lo que merece es el castigo esa persona. Y fíjense que no solamente el castigo, sino que el castigo también lo estaba llevando ¿quién? Su mujer. ¿Y quién es más? Y sus hijos, porque los iban a vender. Entonces, al ver este hombre que la situación se estaba volviendo grave, se volvió un problema gigantesco, muy gigante, entonces dice la palabra que el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo te lo voy a pagar. Pero entonces dice la palabra del Señor que este hombre, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese es el verdadero perdón. El significado del perdón es lo que acabo de decir el versículo 27.
que fue movido a misericordia a este hombre, ¿sí? ¿Para qué? Dice, le soltó, ¿y qué más dice? Aquí voy a apagar eso. Le soltó, ¿y qué más? Dice aquí que le soltó y le perdonó, ¿sí? Eso significa, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es el perdón, soltar. Diga conmigo por favor esa palabra, suelto. Suelto a aquella persona que me hizo daño. Eso es lo que significa soltar. Hay personas que están atadas y no pueden perdonar. Por eso es necesario que usted se dé cuenta y que yo me dé cuenta, porque eso es para mí también. Esta predicación es para mí, créame. Necesitamos entender cuando una persona fue suelta y fue perdonada. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta cuando una persona fue suelta y fue perdonada? La deuda es cuando ya tú profieres de tu boca bendición y no maldición. Cuando de repente alguien te habla de esa persona y tú dices, no, pero esa persona es una persona buena, esa persona puede cambiar, esa persona tiene algo muy especial. O sea, lo que haces es engrandecer más bien las buenas cosas y las malas cosas no las hablas. Ahí es cuando comienzas a soltar a esa persona. Pero cuando sientes que hay que hablar y que hay que poner un poco más de veneno a la situación, a la conversación de que alguien te está nombrando a esa persona, pero esa persona es una traicionera, esa persona es una persona vengativa, esa persona es así, quiero decirte de parte de Dios que ahí comienzas a notar que hay algo que va en contra de ti. Te estás haciendo daño, ¿sí? Dice el salmista, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, David se enfermó por dentro porque tenía una aflicción. Y esa aflicción era ¿por qué? Porque tenía una falta de perdón dentro de sí. El Salmos 32, versículo 3 nos enseña eso, que él tenía eso en su corazón, que había algo que lo estaba amargando. Quiero decirte que quizás lo que estás viviendo hoy, estás padeciendo, es porque no has perdonado a alguien. Quizás no has encontrado un buen empleo porque quizás no has soltado a alguien. ¿Por qué? Porque sigue diciendo en Mateo 18, versículo 28, 35. Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos. O sea, este siervo fue perdonado. Escucha, se le perdonó la deuda impagable que podía pagar esos 200 millones. Pero dice que este siervo salió perdonado, ¿cierto? Y libre, pero cuando sale libre, ve por la esquinita a uno de sus consiervos, a uno de sus amigotes, que le debía 100 denarios, digamos así, le debía 100,000 pesitos, ¿sí? Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, escucha, porque vieron los consiervos alrededor lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Escucha muy bien. Me rogaste, por tanto recibiste liberación. Te perdoné, te dejé suelto. En lugar de tú hacer lo mismo con tu consiervo que te debía 100 denarios, que te debía 100,000 pesos, a comparación de 200 millones que tú me debías a mí, debías haber hecho también lo mismo, perdonar a aquel que también te debía, de haberlo soltado, de no haberlo encarcelado. Y ese es el problema de nosotros. El segundo hombre son este segundo hombre que vemos ahora es la misma tipología de nosotros. Una vez que fuimos liberados, una vez que fuimos soltados de la cárcel, que fuimos nosotros libres por lo que le debíamos a Dios, por el mal que le habíamos hecho a Dios, por nuestros pecados y desobediencias, por nuestras estafas, por nuestros fraudes que le hicimos a los demás. Escucha muy bien, Dios nos perdona. Dios nos perdonó el delito que le hemos hecho. Así que nosotros lo mismo deberíamos hacer con nuestros semejantes. Eso es lo que Dios está queriendo decirnos. Dios espera que así como fuimos perdonados, nosotros también no debemos pedirle justicia al que nos agravó,
justicia al que nos ofendió, justicia al que nos traicionó. Dios antes espera que de nosotros haya misericordia como Él la tuvo con nosotros, que nosotros lo podemos soltar, como en inglés dicen, let it go, dejarlo ir. Déjalo ir. Y muchos de nosotros estamos marcados en nuestra vida porque no estamos dejando ir a la gente. Estamos atados, y cuando nos atamos es el problema es de nosotros, ¿sí? Dice el versículo 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Estaba buscando la palabra verdugos, y los verdugos eran en aquel momento en la Europa antigua, que cuando venían por ejemplo, a una persona que hizo un delito mayor, venían verdugo, aquellos que venían de pronto en la guillotina, y eran los que tenían que ejecutar al reo. Eso es un verdugo. Dice que entonces su señor entonces le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Escucha muy bien, todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? Quiero decirle de parte del Señor que cuando nosotros no perdonamos, somos entregados a verdugos. ¿Qué significa verdugos? Los verdugos en la Biblia lo relaciona como enfermedades, como deudas, como problemas en la casa, como problemas enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son enfermedades psicosomáticas? Son enfermedades que cuando usted de pronto está en infracción, en contra de la voluntad de Dios, infracciona la palabra de Dios, todas esas enfermedades vienen, ¿sí? Supongamos, usted está, los problemas que más cotidianos están hoy en día son las enfermedades psicosomáticas, que son gastritis, problemas del colon, migraña, cáncer, diabetes. Todos estos tipos de enfermedades van relacionadas a pecados. Escucha muy bien, te lo voy a decir en este momento, a falta de perdón. Ya los médicos están entendiendo que la medicina no les está dando a ellos el resultado total. Entonces, muchos de ellos, inclusive me doy cuenta, un doctor profesional que en la prescripción de poner de pronto alivios de pronto con inyecciones, con droga, está poniendo por detrás es ore. Algunos ya están poniendo la oración como parte de la solución, ¿sí? Orar. ¿Por qué? Porque la mayoría de problemas de los que acabo de nombrar, de las enfermedades, van relacionadas con la falta de perdón. Van relacionadas por la manera como usted está viviendo su vida, con el estrés que usted está viviendo, con el dolor de cabeza que usted tiene. ¿Por qué? Porque tiene deudas. Fíjense en que las personas que tienen deudas mantienen con enfermedades. Yo los he visto, y me da, wow, me da tremendo dolor, una tristeza a mi corazón, porque lastimosamente unos verdugos ya están tomando su vida. Y por eso, lastimosamente, la gente no entiende que cuando tú le robas a Dios, tú mismo te estás haciendo el problema. ¿Sí? Hay personas que dicen, pastor, ore por mi vida, ore porque toda la familia se enfermó. Yo le hago la pregunta, ¿usted cómo está con Dios? ¿Le está robando a Dios? Porque hay personas que mantienen enfermas. No sé si usted se ha dado cuenta, personas que mantienen enfermas. Y uno dice, ¿por qué mantiene enfermas? No, porque Jesucristo pagó un precio muy alto para que usted esté tan enfermo en la vida. ¿Sí? Me planteo esa pregunta porque hay personas en este lugar que me están escuchando en esta predicación y que dicen, pastor, estoy muy enfermo, llevo meses enfermo. Y yo le hago la pregunta, ¿será que la enfermedad suya ha sido propiciada por una desobediencia? ¿Por una desobediencia consentida? ¿Por un pecado recurrente? Que quizás usted no han querido hoy aprender que Dios le está diciendo que debe reconocer su pecado y arrepentirse de su mal. Hermanos míos, que esta palabra sea el sello de una bendición hoy. Que esta palabra sea para que usted sea suelto de las cadenas, suelto del problema. Amén. Las heridas no permitan que prosperes. ¿Ustedes sabían eso? Las heridas, la falta de perdón, la venganza que usted tiene en su corazón contra ese alguien, ese resentimiento que usted carga en su vida, son heridas que no permiten que usted prospere.
Una de las historias, nos dice la palabra, es cómo José pudo resolver un problema grave de una sombra del pasado de la familia. Recordemos muy bien el problema de José. José fue vendido injustamente por sus hermanos a una caballeriza ismael, a unos vendedores ismaelitas. Y después lo vendieron a Potifar en Egipto y fue uno de los esclavos allí en esa región. ¿Sí? El dolor que tenía José era un dolor incomparable porque fue vendido por parte de su propia familia, sus hermanos, quien supuestamente debían protegerlo, quien supuestamente era el menor de la familia, debían protegerlo, debían cuidarlo, y en lugar de cuidarlo lo vendieron y lo dieron por muerto a su papá. Y dice la palabra de Dios que la única manera que este hombre pudo sanar esa herida fue en Génesis capítulo 41, versículo 51. Quiero que vayas conmigo, por favor, rápidamente allí a Génesis capítulo 41. Nos dice la bendita palabra del Señor. ¿Sí? Génesis 41, 51. Las heridas no permiten que prosperes. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Dice allí, ¿sí? Dice Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Perdón, sí. Dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar. ¿En dónde? En la tierra de mi aflicción. ¿Qué hizo este hombre? Escucha muy bien lo que hizo. Esto fue impresionante. Por favor, ponle cuidado a esto porque esto te va a revolucionar tu vida espiritualmente. Te va a sacar del hoyo cenagoso del dolor y de la pena. Dice la palabra de Dios que José, ¿cómo pudo resolver ese problema de su antepasado? El problema lo pudo resolver fue, primero que todo, que Dios le hizo olvidar todo el trabajo y toda la casa de su padre. O sea, el dolor que tenía anteriormente lo pudo solucionar perdonando. Diga conmigo esa palabra, perdonando. Perdonando a los actores intelectuales de esa ofensa. Perdonando a aquellos que él supuestamente les tenía un amor y ese amor se convirtió en un dolor, en un dolor y una venganza en contra de su vida y un odio. Porque dice la palabra de Dios que sus hermanos lo aborrecían, no lo podían ver pacíficamente, no podían hablar pacíficamente. Eso es lo que nos relata la Biblia. Los hermanos de José no podían. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios le hablaba a José, como hoy nos está hablando. Le hablaba a su corazón y le hablaba en la cárcel, lamentando y llorando. Yo me imagino a José llorando en la cárcel y diciendo, mis hermanos, ¿por qué me hicieron eso? Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué se pusieron en el lugar de dañarme? Dañaron mi propósito. Tenía tan solo 13 años este jovencito. 13 años. Perdón, sí, 17 años, perdón. 17 años tenía José. Y Dios le ayudó a este hombre a sanar una herida, a sanar ello con el perdón. Yo te invito hoy que perdonemos. Hoy te voy a invitar a que perdonemos. Dice la palabra, escucha muy bien, que el primer hijo de José se llamó Manasés, significando, esto significa, es de que Dios primero debe traer sanidad. Si no hay sanidad en su corazón y en mi corazón, no podemos prosperar. No podemos anhelar que Dios nos levante. No podemos anhelar que Dios pueda hacer algo grande contigo. Por eso yo noto personas que no están creciendo dentro de nuestra iglesia. Yo noto familias que en lugar de crecer, escucha, cuando digo crecer es espiritualmente y emocionalmente. No estoy hablando de crecer del material, estoy hablando de crecer espiritualmente. Amén. Porque dice la palabra que lo primero que tuvo que venir fue un Manasés. Y Manasés significa Dios me hace olvidar todo mi trabajo y todo mi pesar y toda la casa de mi padre. Y el segundo, llega una segunda etapa. Primero la primera etapa es sanar y la segunda etapa viene la fructificación. Y dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, Efraín. Debe venir un Efraín después de un Manasés. No puede venir un Efraín si no hay un Manasés. Escucha muy bien. Todo comienza perdonando. Diga conmigo, perdonar. Es soltar, es olvidar y bendecir, proferir bendición más no maldición. Nosotros no somos de los que proferimos maldición, sino que somos aquellos que proferimos que bendición sobre otros. Ahora,
Fíjate lo que dice, el que cubre dice la palabra Proverbios capítulo 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Dígalo bien fuerte, por favor, ahí donde usted está. Dígalo fuerte. El que encubre sus pecados no prosperará. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no va a prosperar, no va a progresar, no va a avanzar en el Señor. Y este es el año donde que Dios nos habló y nos confirmó. Este es el año de la fe. ¿Cuántos quieren y celebran esto en el nombre de Cristo Jesús? Diga, este es mi año, pastor. Esta pandemia no puede limitar mi propósito de fe. Esta pandemia, este tipo de encierro no puede y no podrá encerrarme en un cajón. Aleluya, aleluya. Dice, mira, ¿cómo comienza la restauración? Ya tengo que ir casi terminando. Primero, con el perdón. ¿Quieres restaurarte? ¿Quieres sanarte? ¿Realmente quieres sanarte? La pregunta está aquí. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres verdaderamente hacer lo que Dios te está diciendo que hagas para que prosperes de ahora en adelante en tu vida? Comienza perdonando. Perdona a aquel ofensor. Perdona a aquella persona que te hizo, lo que te ofendió. Por eso yo quiero llevarte rápidamente a Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aleluya. ¿Cuántos dicen sí, amén a eso? Confiese su pecado, confiese su ofensa, confiéselo y oren por los que le agravaron, oren por ellos. Miren, yo la verdad, este tema es un tema muy fuerte para mí también, porque como pastor he sufrido con colegas, he sufrido con ovejitas, he sufrido con gente traicionera en este ministerio. Llevo 13 años como pastor, pero como líder tengo más de 20 años en el liderazgo. Y he tenido que padecer, he tenido que sufrir. Pero te voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros lo que no nos han enseñado es esto. Y yo quiero invitarte a que te hagas de un libro. Y si no tienes ese libro y no tienes dinero, yo lo que puedo hacer es facilitarte ese libro, ¿sí? Por medio de PDF. Un libro que me sirvió mucho por parte de la pastora y colega Aileen de Westmeyer. Se llama Sanidad Interior, ¿sí? Y una de las cosas que yo veo que en las iglesias cristianas no estamos comprendiendo algo muy, muy importante es lo que vamos a ver en ese triángulo. Ese triángulo nos habla la palabra del Señor, primero que todo, la palabra de Dios. Escucha muy bien, Dios quiere sanar y restaurar cada parte de nuestro ser, el cuerpo, el alma y el espíritu. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24, nos enseña el Señor esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos seres tripartitos que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Amén. Y muchas veces en muchos lugares lo que hemos encontrado, y es en muchas cruzadas que escuchamos que se hacen para orar por los enfermos, es la sanidad del espíritu, lo cual es una de las tareas que debemos ser sanados. Amén. Sanidad en el espíritu. Y esa sanidad del espíritu lo vamos a encontrar ahí en el bloquecito de abajito del triángulo, es confesando nuestros pecados, y Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, ¿sí? Sanidad del espíritu, ¿sí? Sanidad del espíritu. Esto tiene que ver con demonios, ¿sí? Ahora, eso se ha hecho muy bien en la iglesia de hoy, pero lo siguiente es la sanidad del cuerpo, la sanidad física. Y la sanidad del cuerpo, al llamar, dice la palabra que al llamar a los ancianos, ungiéndolos con aceite, Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. Isaías 53. Sí, escuche muy bien. Tenemos sanidad. Necesitamos como creyentes sanidad integral, tanto en la sanidad espiritual, ¿sí? Sanidad espiritual en el espíritu, sanidad física, pero algo que ha faltado la iglesia con esto, y se los digo porque leyendo este libro me he dado cuenta de cosas que no estamos haciendo bien, y que por eso la gente de nuestras iglesias, tenemos montones de gentes dentro de las iglesias, pero no son sanos, viven rencorosos, viven sin manifestar el amor de Cristo. ¿Y sabes por qué? Es porque no son sanos en el alma. Y el alma en el griego es psiquis, que viene de la parte de la sanidad psicológica. Tenemos personas dentro de nuestras iglesias que no son sanos psicológicamente.
sanidad de la psiquis. Al confesar nuestras faltas, Cristo llevó nuestros dolores en la cruz. ¿Sí? Por eso es necesario hoy, hermanos míos, que atendamos más y más a la voluntad del Señor. Ahí está, en ese cuadro, se los estoy dejando allí muy claro, amén. Sanidad del cuerpo, sanidad física, sanidad del espíritu y sanidad de la psiquis. Muchas personas hoy dentro de nuestras iglesias tenemos que no han sido restaurados. Tenemos personas llenan las sillas, pero no están restaurados. Y la restauración debemos entender que es un proceso. Y la restauración debe ser dirigida por una persona también temerosa, porque al fin y al cabo, la sanidad la da Jesucristo. Jesucristo es el modelo a seguir, claro está, pero muchas personas no han podido ser sanados. ¿Saben por qué? Debido a que no han podido salir de medio de un apresamiento del dolor de su pasado. Dice la palabra en Santiago 2:12, y con esto termino: así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué queremos? La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Juicio o misericordia? Dice que el que hace juicio no tendrá misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Nosotros aquí no estamos para enjuiciar a nadie. Amén. Ni siquiera esta predicación, y le pido perdón, esta predicación no viene para que de pronto condenar o de decir usted hizo esto y esto y esto. No. La razón de esta predicación, quiero decirle que es debido a que Dios hoy le está buscando y le está llamando. Amén. Le está llamando. Así que yo quiero, por favor, que juntos podamos entender el propósito de Dios en esta preciosa mañana. Y le vas a decir, Dios, cerremos nuestros ojos, por favor. Le vas a decir, Jesús, yo sé que hoy tú me has hablado. Y la verdad no quería esto sacarlo a la luz. Díselo ahí donde tú estás, por favor. No quería esto sacarlo a la luz, pero yo sé, Dios, que estoy batallando contra esto. Señor, no he podido progresar en mi vida. Mi familia no ha podido progresar, porque mis hijos no han podido progresar. Mis hijos, por eso, Dios, pierden años. Por eso mis hijos, Dios, en lugar de verlos creciendo maduramente, Señor, creciendo, Dios, con decisiones apropiadas y correctas, Dios, veo que mis hijos también están recibiendo parte de lo que mal yo hice. Dios, y yo te pido perdón. Vamos a pedirle perdón. Dios, perdóname por todo el mal, Señor. Perdóname por no perdonar a aquella persona, Dios. Perdóname, Señor. Y dile a esa persona, te perdono. Dile el nombre de esa persona, te perdono, el nombre de quien sea. Te perdono por haber hecho esto conmigo. Te perdono por haberme abandonado. Te perdono por haberme violado. Te perdono por haber hecho el abuso que hiciste contra mí. Y te suelto en el nombre de Cristo Jesús y me declaro libre por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la sangre bendita que nos has dado, y bendigo a cada persona, Dios, que hoy ha recibido esta palabra, Señor. Gracias por tu poder y gracias por todo lo que estás haciendo en Cristo Jesús por mi vida. Yo te doy gracias, Dios, y bendigo a toda esta